آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones, y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar. Creaciones a Allah está fuera del Islam. Yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que era transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida. Entre los ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies,
y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena, y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces decimos Alhamdulillah, como siempre, estamos agradecidos a Allah, estamos felices y alegres y sintiéndonos muy afortunados que nosotros hemos sido guiados al Islam, que Allah Ta'ala nos ha guiado al Islam y que nosotros somos entre los musulmanes. Es decir, que nosotros somos entre las personas que creen en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y adoran a Dios únicamente. Entonces nosotros los musulmanes somos personas que han sido guiadas por Dios. Nosotros los musulmanes somos personas que han sido ah, elogidas por Dios, es decir, Dios nos ha guiado, ha sido la voluntad de Dios que nosotros seamos guiados y nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser musulmanes. Entonces nosotros somos parte de una nación, parte de individuales que ha sido la voluntad de Dios que sean guiados. Es decir, que acepten el Islam, que sean personas que acepten el Islam, que sean personas que creen en Dios únicamente y que adoran a Dios, el Creador únicamente, y que no adoran a las creaciones. En vez de ser cristianos o judíos o ateos, somos musulmanes. Y eso es porque Allah Ta'ala ha sido su voluntad que nosotros y nuestros corazones acepten el Islam. Porque las personas que están contra el Islam, las personas que no creen en Dios, estas personas han sido desviadas por Dios. Es decir, no ha sido la voluntad de Dios que esas personas sean guiadas. Es decir, esas personas, cuando escucharon acerca del Islam, esas personas, cuando les vino la información del Islam o la llamada al Islam, en vez de aceptar esa llamada, estas personas no aceptaron la llamada. Estas personas, en vez de aceptar la llamada del Islam, la rechazaron. Estas personas, en vez de um, estar de acuerdo con la creencia islámica, la rechazaron. Estas personas, en vez de ah, no adorar a las creaciones, en vez ellos adoraron a las creaciones. Y eso es lo que nosotros, ah, como musulmanes, estamos contra eso. Nosotros como musulmanes estamos contra ah, re- adorar a una creación. Porque nosotros decimos, La ilaha illallah. Y cuando nosotros decimos, La ilaha illallah, eso significa que nosotros estamos declarando que solamente Allah merece ser adorado y no las creaciones.
Entonces, si alguien adora a Jesús o adora a algo que se imaginaron en sus mentes, en realidad no están adorando a Dios. En realidad lo que están adorando es una creación. Y eso es lo que decimos que es inválido. Nosotros, tal como los no musulmanes, pueden escuchar esa información y saber que adorar una creación no es válido. Pero aunque ellos entiendan eso, no aceptan el Islam, porque sus corazones han sido cerrados al Islam, porque sus corazones han rechazado el Islam. Y también le damos gracias a Dios por habernos guiado y darnos el acceso al conocimiento auténtico, el conocimiento islámico auténtico, que es validado con las cadenas de narración conectadas y auténticas. Porque ese conocimiento es el conocimiento que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitió a sus acompañantes y es el conocimiento que esos acompañantes transmitieron a la próxima generación y esa próxima generación lo transmitió a la próxima generación y así hasta llegar a nosotros. Entonces nosotros hoy en día, ¿cómo es que podemos tener la información correcta? Esa información se tiene que verificar con la cadena de transmisión. Sin la cadena de transmisión, la información que la persona tiene sería no validada. Para juzgar en el Islam, para decir que algo es permitido, halal, o prohibido, haram, se necesita esa cadena. Nadie puede hablar acerca del Islam con su propia opinión, pues nadie entre nosotros. Algunos eruditos que han llegado al nivel de tener el conocimiento y otras calidades, ellos son considerados mujtahid, un término en árabe que se llama mujtahid, que ellos son capaces de usar el Corán y el Hadith para deducir el juzgamiento de un caso que no está explícitamente mencionado en el Corán o en el Hadith o por el acuerdo unánime. Entonces sí, ellos sí pueden usar su opinión porque ellos tienen ah, esa autorización religiosa. Pero para nosotros que no han llegado a ese nivel y muy pocos llegan a ese nivel, tenemos que seguir las opiniones de ellos. En esos casos que no están explícitamente mencionados en el Corán o en el Hadith. Ahora vamos a empezar con la lección novena décima o nueva décima, que es titulada La vacilación y la firme convicción. La vacilación aquí se está refiriendo a cuando uno todavía no está decidido, está entre, todavía no ha puesto su corazón en un solo objetivo, todavía está, hago esto o hago lo otro, lo hago o no lo hago, eso es lo que se está refiriendo con la vacilación. Esa palabra está entendida, es, si se dice hesitar, tener hesitancia, pero si vacilación da el mismo significado, entonces lo usamos. Entonces la vacilación se define como estar entre dos decisiones.
es decir, hacerlo o no hacerlo. Entonces, el título es La vacilación y la firme convicción. La firme convicción es cuando uno ya está decidido. La firme convicción es tener el corazón firme, voy a hacer esto. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo así ah, que de pronto ocurre todos los días. Me pongo esta camisa o esta otra camisa. Todavía su, su corazón no se ha puesto firme en una de las dos. Está entre las dos. Me pongo esta o me pongo la otra. ¿Hago o no lo hago? Y la firme convicción es, lo voy a hacer. Me voy a poner esta, no la otra. Entonces eso es la firme convicción. Ese es el título de esta lección. Una lección impartida por el erudito de Hadith, Sheikh Abdullah, el hijo de Muhammad al-Abdari, que Dios tenga misericordia de él, el 27 de Safar en el año 1407, 1407 de la Hejira. Y acuérdense que ahora nosotros estamos en el año 1445 de la Hejira. Y el 27 de Safar es el 27 del segundo mes lunar. Los meses lunares son 12, empezando con Muharram y el segundo es Safar. Entonces, en el segundo mes, del mes de Safar, en el año 1407 después de la Hejira. Entonces, hace como 38 años, no, algo así, 38, no, 42 años, porque ahora estamos en el 1445, entonces menos 7 va a ser 38, hace 38 años. Y que explica la diferencia entre la vacilación y la firme convicción. Esta lección fue escuchada de él por Sheikh Nabil, el hijo de Muhammad al-Sharif, Sheikh Samir, el hijo de Sami al-Qadi, Sheikh Abdul Razzaq, el hijo de Muhammad al-Sharif, Sheikh Jamil, el hijo de Muhammad Halim, y Sheikh Muhammad, el hijo de Mustafa al-Bakri. Que Dios los bendiga, los proteja, tenga misericordia de ellos y nos beneficie con sus bendiciones. Amén. Porque esos son hombres bendecidos. Definitivamente 100%, sin duda. Cualquier persona que quiera tener un debate sobre eso lo podemos tener, pero es sólido. Imagínense, esos hombres, ellos estaban apegados a el profeta, el Sheikh Rahimahullah. Esos estudiantes eran los estudiantes cercanos de él. Y todos están vivos, todos los que mencionamos aquí están vivos hoy, excepto por uno de ellos, Sheikh Abdul Razzaq, el hijo de Muhammad al-Sharif, que es el hermano de Sheikh Nabil, el hijo de Muhammad al-Sharif. Um, ellos son dos hermanos. Entonces, uno de ellos se murió hace 2 años y alhamdulillah, él era un sheikh que era muy humilde y alhamdulillah tuve la oportunidad de aprender de él ciertos sujetos, am, ciertas clases directamente y sí, era un musulmán piadoso. Entonces estos sheikhs ahora son, ellos también son eruditos. Ellos también han llegado a un nivel que se puede decir que son eruditos. Son los estudiantes directos de Sheikh
Abdullah rahimahullah. Entonces, el Sheikh Abdullah dijo, Dios reveló en el capítulo de Al-An'am, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها له عشر أمثال جاء Esto significa que cualquier musulmán que realiza un buen hecho, él recibirá por lo mínimo 10 recompensas. 10 recompensas, es decir, ese buen hecho no es un buen hecho. La recompensa de esto son 10 veces más, lo mínimo, 10 más que ese buen hecho. Ponerlo en números, si, por ejemplo, si originalmente para hacer algún, algún ganaría $1, el precio, digamos, de ese trabajo es $1, pero en- como una recompensa por hacer ese buen hecho o hacer ese trabajo. Eso es lo mínimo. Y es posible que se multiplique hasta 700 veces. Entonces, un solo buen hecho multiplicado por 700. Eso sería la recompensa que es posible recibir por hacer un buen hecho. Pero lo mínimo, y se puede recibir más de 700 veces más buen hecho, y más. Entonces, por cada buen hecho que el musulmán hace de una manera válida y con una sincera intención, ese musulmán lo mínimo que recibe son 10 recompensas, 10 hasanat. Se llaman, el singular es hasana, que es un buen hecho, y hasanat son el plural. Entonces, lo mínimo que el musulmán recibe por hacer un buen hecho son 10 hasanat, 10 recompensas. Entonces, eso es lo que dice, es la primera parte del versículo 160 de Al-An'am. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. El musulmán que hace el buen hecho, lo mínimo que recibe son 10 recompensas. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Y la persona, el musulmán, que hace un pecado, es solamente contado como un pecado. Entonces, si el musulmán hace un pecado, recibe en su cuenta un pecado. Se le escribe un pecado en su récord, en su documentación. Recibe un pecado. Y después dice en el versículo, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Y a ninguno de ellos se le hace injusticia. El que recibe, el musulmán que recibe 10 recompensas por el solo buen hecho, no ha sido, ah, no le ha ocurrido injusticia
y el que hace un pecado y se describe un solo pecado, no se le ha hecho injusticia. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo lo que narra por la revelación de Dios. Entonces aquí, este hadith es un tipo de hadith que se llama el hadith al-Qudsi. Y es llamado así porque cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice, él dice, Dios me reveló y después dice las palabras, pero no tiene la misma categoría que el Corán. En el Corán, el Corán tiene un juzgamiento especial. El Hadith al-Qudsi es llamado así porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando antes de decir las palabras, dice, Dios me reveló. Y después dice las palabras que Dios le reveló. Entonces aquí dice, إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإن عملها فاكتبوها له عشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة فإن تاب منها فامحوها عنه. Entonces, traducido literalmente, se diría, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios dijo, si mi esclavo tiene el deseo de hacer un buen hecho, si mi esclavo se inclina a hacer un buen hecho y no lo hace, escríbalo como un buen hecho. Escríbalo es una orden a los ángeles que documentan. Entonces, si el esclavo de Dios decide hacer una buena acción, pero termina no haciéndola, algo pasó y no la hizo, no la pudo hacer, y no era una acción pues obligatoria, digamos. Digamos que el musulmán tenía la intención de recitar, digamos, media hora Corán, quería recitar el Corán por media hora, sentarse y leer el Corán por media hora, pero tenía la intención firme de hacerlo, pero algo pasó y se ocupó y pasó el tiempo y no lo pudo hacer. Es escrito por él un buen hecho, una recompensa. Porque aunque no terminó haciendo el buen hecho, pero por tener la firme intención de hacer ese buen hecho, él recibe una recompensa. Después dice, y si realiza ese buen hecho, escríbalo 10 recompensas. Escriba ese buen hecho con 10 recompensas. Hasta 700, hasta 700 veces más. 700 veces más. Y si mi esclavo se inclina a hacer un pecado, no lo escriban. Y si lo termina haciendo, escríbalo como un solo pecado. Y si se arrepiente de ella, si se arrepiente de ese pecado,
bórrenlo. Entonces, si el esclavo de Dios, si el musulmán tiene la firme intención de hacer un buen hecho y no lo hace, entonces se le escribirá una buena acción, una recompensa. Y si la hace, entonces se le escribirá por 10 hasta 700 veces. Y si el esclavo se inclina a hacer una mala acción, no se le escribirá en su contra. Y si lo hace, entonces se escribe como una sola mala acción. Y si se arrepiente de ella, entonces se borra de él. Narrado por Ibn Hibban de la ruta de Abu Huraira, que Dios acepte sus acciones. La vacilación es lo que es menos que la firme convicción. Si el esclavo se dice a sí mismo, ¿hago esta cosa o no la hago? Vacila mientras se inclina más hacia hacerla. Esto es la vacilación. En árabe se llama ham. En cuanto al tasmim, que es la firme convicción, si la persona quiere hacer una buena acción y no tiene la firme convicción, sin embargo se inclina más hacia hacerla, este asunto se le escribe como una buena acción antes de que haga la acción. Y así si hace la acción, entonces se le escribe como 10 buenas acciones, 10 buenas recompensas hasta 700. En cuanto al pecado, si no tuvo la firme convicción, sin embargo se inclinó más hacia hacerlo, estaba inclinado a hacerlo sin tener la firme convicción, antes de que realmente lo haga, no se le escribe. Y así, si lo hace, entonces se le escribe como una sola mala acción, como un pecado, un solo pecado. Dios reveló a los ángeles y así si se arrepiente de ello, es decir, lo hizo y luego se arrepintió de ello, entonces bórrenlo de él. Esto es de la generosidad de Dios. Que el musulmán, si comete pecados y luego se arrepiente de ellos, no los encontrará en su libro en el día del juicio. No los verá. No verá esos pecados de los que se arrepintió en su libro que se le dará en el día del juicio, sino que verá el pecado con el cual él murió sin arrepentirse de ello. Encuentra en su libro, los pecados que él tenía y que murió sin arrepentirse. En cuanto a los pecados que se arrepintió, no importa cuán grandes fueran, no las verá porque si las viera no le gustaría. Entonces aquí el Sheikh explicó el caso en total. Explicó que el musulmán está vacilando entre hacer el buen hecho o no. Y está más inclinado a hacerlo, pero no lo hace, recibe una sola recompensa. Y si el musulmán hace el buen hecho, entonces lo mínimo que recibe es 10 recompensas y puede recibir hasta 700 veces más y puede recibir más que eso. Y para el pecado, si el musulmán comete el pecado, es escrito como un solo pecado. Si el musulmán se inclina hacia el pecado, pero nunca tiene la firme convicción de realizar ese pecado, entonces no se le escribe hasta que lo haga. Si lo hace, entonces se le escribe un solo pecado. Y si después de hacerlo se arrepiente, entonces se le borra ese pecado y en el día del juicio no va a ser cuestionado por ese pecado. Entonces aquí se demuestra
la gran misericordia de Dios. Aquí es una evidencia de la gran misericordia de Dios. Pero acuérdense, esa misericordia es para el musulmán, porque después de la muerte, los que se han muerto como blasfemadores responsables nunca reciben misericordia. Dice el Sheikh, ya se mencionó que la vacilación para hacer una mala acción no se escribe y que la vacilación para hacer el buen hecho se escribe como una buena acción, como para una recompensa. Eso es el caso de la vacilación si solo fue vacilación y no fue una firme convicción. En cuanto si fuera una firme convicción, entonces la recompensa de la buena acción sería mayor. Si planea hacer un buen hecho entre las acciones de obediencia y luego no la hizo, sería una recompensa más fuerte que solo una mera vacilación. Aquí entonces el sheikh está diciendo, si el musulmán está vacilando entre hacer un buen hecho o no, él recibe una recompensa por eso. Y si el musulmán tuvo la firme convicción de hacer un buen hecho, pero no lo termina haciendo, recibe ah, una recompensa mayor, o una recompensa más fuerte. Entonces eso es lo que está diciendo el sheikh, que vacilar entre hacer el buen hecho o no hacerlo, recibe una sola recompensa. Tener la firme convicción de hacer el buen hecho, pero no hacerlo, es una recompensa más fuerte. Y por supuesto, hacer el buen hecho, uno recibe lo mínimo 10 recompensas y puede recibir hasta 700 veces más. 700 veces más y más que 700 veces. En cuanto a los pecados, quien tiene la firme convicción y no lo hace, se le escribe. En cambio, si no lo planeó, pero se inclinó a hacerlo, no se le escribe mientras no lo haga. Si se inclina más a hacerlo, siempre que no lo haga, no se le escribirá. Y así, si lo hace, se le escribirá como una, como un solo pecado. Entonces, para el pecado es diferente. Para el pecado, si se está inclinado a hacer el pecado, por ejemplo, tiene ganas de beber alcohol, lo quiere beber, quiere ir y comprarse, no comprarse, pero quiere ir y coger una cerveza, tomarse una cerveza. Solamente querer, si él quiere hacerlo, pero todavía no, no lo ha planeado, todavía solamente es un sentimiento en su corazón que lo quiere hacer, pero todavía no, su corazón no está firme que lo va a hacer, todavía está rechazando. En este caso, todavía no se le escribe un pecado. Ya cuando su decisión esté firme, ahora ya ha tomado la decisión, ahora está, digamos, caminando hacia el lugar para beber. En ese caso, ahí se le escribe un pecado por tener esa firme convicción. Y por cada paso que él toma hacia ese lugar, se le escribe un pecado, un solo pecado.
Cada paso un solo pecado. Y entonces, digamos, llega al lugar y llega a la puerta, pero decide en ese momento, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, es malo, es un pecado, y se, se marchita, se va de ese lugar y regresa a la casa. En ese momento ya ese ya no está haciendo un pecado, ahora no está caminando hacia un pecado, entonces ahora ya está bien y se tiene que arrepentir de haber tomado esos pasos y de haber tenido esa firme convicción. Pero siempre y cuando no tenga la firme convicción, no se le escribe. Entonces, si tiene, por ejemplo, ganas de beber, pero todavía no ha decidido en su corazón hacer el pecado, todavía está vacilando, lo hago o no lo hago, en este caso no se le escribe el pecado. Entonces, en cuanto a tener la firme convicción, se escribe en contra de la persona. Así que si llega al punto de tener la firme convicción, se le escribirá, sin embargo, menos que si realmente lo lleva a cabo. Entonces, si tiene la firme convicción, ha tomado la decisión de ir y beber, pero termina no haciéndolo, entonces, por supuesto, se ha salvado de ah, ese gran pecado, se ha salvado de cometer ese gran pecado. Am, pero sí cometió un pecado por haber tenido la firme convicción de hacerlo, por haber decidido de hacerlo, aunque no lo hizo. Ahora, si tuvo la firme convicción de hacer el pecado y luego no lo hizo, se escribirá en su contra, pero no como si lo hubiera llevado a cabo y hecho, sino que se escribirá en su contra un pecado menor de lo que habría sido si lo hubiera hecho. El pecado sería menor que si lo hiciera, porque está narrado en el hadith que el hombre que esperaba que se le dieran del dinero de fulano, porque entonces trabajaría con este dinero un trabajo similar con su dinero a lo que fulano hizo entre los enormes pecados, de hecho sería un pecador como ese. Am, aquí es un hadith, ah, tengo que mirar la narración. Déjame, tengo que ver la narración. Parece que hay un error topográfico. eh, una frase que no estuvo completa. No, tengo que mirar la narración. Ok. Esta narración es... Ok, esa es la narración. ورد في الحديث أن الرجل الذي يتمنى أنه لو أعطي من المال كذا وكذا فإنه يعمل بهذا المال مثل ما يعمل فلان من الفجار بماله من المعاصي فإنه يكون مثل ذاك عاصيا.
Entonces esta narración está diciendo que, porque el sheikh antes de eso, él dijo que si la persona llega a tener la firme convicción de hacer un pecado, entonces es escrito contra él un pecado, pero un pecado menor que si en realidad hubiera realizado ese pecado. Entonces, si el musulmán tuvo la firme convicción de hacer un pecado, entonces se le escribe un pecado, pero no lo terminó haciendo, no hizo el pecado, entonces ese pecado que él recibe por tener la firme convicción sería un pecado menos que el pecado de hacer el pecado actual. Entonces, por ejemplo, si el musulmán tuvo la firme convicción de ir y beber alcohol, pero antes o pues antes de llegar se cambió su opinión y no fue y no bebió. Tenía la firme convicción, pero no lo hizo. Entonces, sí recibe un pecado por tener la firme convicción de hacer el pecado, pero no de la misma severidad que actualmente hacer el pecado. El sheikh está diciendo eso porque se narró en el hadith que el hombre que desea que reciba dinero, el hombre que desea tener un dinero tal como lo tiene tal y tal pecador, para que cuando él tenga ese dinero pueda hacer los mismos pecados que hace ese eh, pecador que tiene ese dinero. Entonces, él recibe un pecado por eso. Eso está narrado. Él tiene un pecado similar a ese pecador que tiene el dinero. Entonces, eso fue esa narración. Algunos eruditos dijeron que si tiene la firme convicción de hacer el pecado, no se le escribe. Y por lo tanto, según ellos, el término, el que vacila, incluye la firme convicción y lo que es menos que la firme convicción. Según ellos, siempre que no actúe con su mano o sus órganos, no se le escribirá. Esos eruditos se basan en un hadith confirmado con una cadena auténtica narrado por al-Bukhari y Muslim y otros más. Inna Allah tajawaza li an ummati ما حدثت به أنفسها ما لم يعملها ما لم يعملوا أو يتكلموا. Significa, ciertamente Dios ha perdonado a mi nación lo que sus almas les tientan, siempre y cuando no lo hagan o hablen. Esto significa que el musulmán de la nación de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si se inclina a hacer un pecado o tiene la firme convicción de hacer un pecado, no se le escribirá mientras no actúe. Usaron este hadith como prueba. Aquellos que dijeron que la vacilación y la firme convicción de hacer el pecado no se escriben a menos que lo haga. Ah, entonces, hay eruditos que dijeron que para el pecado, aunque tenga la firme convicción, no se le escribe hasta que no haga ese pecado. Pero la posición fuerte, en este caso, es la primera posición, que si el musulmán tiene la firme convicción de hacer el pecado, él se le escribe un pecado. En cuanto al famoso hadith auténtico y confirmado, إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Si dos musulmanes se enfrentan entre sí con sus espadas, entonces el asesino y el asesinado están en el infierno. Eso es porque cada uno de ellos tuvo la firme convicción de matar y se movió y llevó la espada y caminó.
Si los dos musulmanes se enfrentan con sus espadas, entonces el asesino y el asesinado están en el infierno. Cada uno de ellos buscó golpear al otro y llevó la espada. Ambos se encontraron y uno de ellos mató al otro, y por lo tanto ambos merecen ser torturados en el infierno. El asesino merece el infierno y el asesinado merece el infierno, porque cada uno de ellos buscó golpear a su hermano injustamente, y no permanecerán para siempre en el infierno, sino que el significado de su declaración en el infierno es que ambos merecen entrar al infierno. Se dijo: esto se entiende sobre el asesino, oh mensajero de Dios. Pero ¿qué hay del que fue asesinado? Dijo: innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ciertamente él estaba ansioso por matar a su compañero. Tenía la firme convicción de matar al otro. Según su intención, buscaba matar al otro, y por lo tanto ambos merecen el infierno. Pero la tortura del asesino es mucho más severa. Ambos hombres buscaban matar a su hermano musulmán injustamente. Esto fue mientras llevaba la espada y este fue mientras llevaba la espada, y cada uno tenía la intención de matar a su compañero. En cuanto a sí, uno de ellos estaba en un lugar y no fue a buscar a su hermano, sino que el otro vino a él para matarlo, y él se defendió y no encontró otra manera más que golpearlo para defenderse. Entonces no tiene pecado sobre él, porque no buscó matarlo injustamente, no lo buscó para matarlo injustamente. El otro vino a matarlo o a tomar su dinero y él se defendió. En el caso que no encuentra manera de salvarse excepto golpeando para defenderse. En cuanto a si uno de ellos vino a tomar el dinero del musulmán y el dueño del dinero se dio cuenta y entonces huirá, huiría, entonces huiría. Entonces, si le dispara una bala y lo mata, no estaba armado, pensó que el lugar estaba vacío y entonces entró a robar y no quiere pelear y huyó. ¿Por qué lo mató? No testifica que nadie crea excepto Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios. ¿Por qué lo mata si ha renunciado a su dinero? Es decir, aquí el Sheikh dio diferentes ejemplos. El primer ejemplo que él dio, que es lo que fue mencionado en el hadith, que el asesino y el asesinado ambos están en el infierno, es que ambos fueron injustos porque ambos se dirigió hacia el otro injustamente. Entonces este se dirigía al otro a matarlo y el otro se dirigía a él a matarlo. Ambos se dirigían el uno al otro injustamente. Y en este caso, por supuesto, uno de ellos va a matar al otro. Y en este caso, ambos son pecadores y el asesino tiene un pecado más grande, porque él es el que ha matado y el otro fue matado. Entonces, eso es lo que se está refiriendo al hadith. Después el sheikh clarifica que hay una situación en la cual el musulmán, si es atacado y si la única manera de salvarse de ese ataque es golpear al otro musulmán, aunque lo mate, en este caso, el que se defendió no tiene pecado, porque él no se estaba dirigiendo hacia nadie, él estaba ahí sentado, entonces vino otro musulmán y vino y lo quería matar. Entonces, en ese caso, el musulmán, y eso solamente entre musulmanes, el musulmán tiene la opción de no luchar contra su asesino y dejar que el asesino lo mate, si es musulmán. Él tiene la opción de no defenderse. Pero si la persona que viene y quiere matar al musulmán es un blasfemador, como un cristiano, un judío, un hindú, un ateo, si viene a matar al musulmán, el musulmán se tiene que defender. Es una obligación. Entonces, en este caso, si
un musulmán viene a atacar a otro musulmán, ese musulmán que es atacado tiene el derecho de defenderse y tiene la opción de no defenderse. Pero si ese musulmán toma su derecho y se defiende y eso causa la muerte del atacador, entonces el musulmán que se defendió no tiene pecado. Y después él da un tercer ejemplo. Dice, si viene un ladrón, viene a la tienda un ladrón y el ladrón pensó que no hay nadie en la tienda, pensó que estaba vacío. Entonces quería ser como un ladrón ahí en la noche y sacar el dinero y huir. Pero el dueño del dinero estaba ahí y lo vio al ladrón. Y el ladrón, en vez de atacar, él empezó a correr y a huir. Entonces el ladrón huyó. El dueño en este caso no tiene el derecho de dispararle y matarlo, porque en este caso ese ladrón musulmán estaba huyendo. Entonces no tenía el dueño del dinero, no tiene derecho de matarlo. Entonces aquí dice el sheikh, esa persona que lo mató no testifica que nadie merece ser adorado excepto Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios. Es decir, esa persona siendo musulmán no se acuerda que en el Islam es prohibido matar a un musulmán, que eso es el pecado más grande después de la blasfemia. El pecado más grande es la blasfemia, no creer en Dios o no ser musulmán. Es el pecado más grande. Y el segundo es matar injustamente. Después dice el sheikh, en cuanto, si le dice, pues si le dice a él, entrega el dinero, y él dice, no entregaré el dinero, y entonces el ladrón quería tomar el dinero por la fuerza y no pudo proteger su dinero excepto matándolo, entonces en este caso es permisible matarlo. Pues aquí, otra vez con el ejemplo del ladrón, viene el ladrón, piensa que el lugar está vacío o sabe que alguien está ahí, y él viene y entra y le dice al dueño, deme el dinero, y el dueño le dice, no le voy a dar el dinero, y después el ladrón dice, lo voy a matar, y lo trata de atacar, y el dueño, si se defiende en este caso, para proteger su dinero, y mata al ladrón, no es pecado. Si el ladrón insistía en irse con este dinero sin importar a qué llevara, y entonces el dueño lo estranguló y lo mató por estrangulación, porque tenía la firme convicción de irse con este dinero, entonces no tiene pecado sobre él, siempre y cuando no encontrará otra manera de evitarlo. Entonces, digamos, ese ladrón tiene el dinero y se quiere ir con el dinero, y el dueño lo agarra, y si la única manera para prevenir que él se vaya con el dinero es estrangularlo hasta que se muera, entonces el dueño del dinero no tiene pecado. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Ahí termina el Sheikh esta lección. Muchos detalles interesantes. En breve, para resumir, si el musulmán tiene la inclinación de hacer un buen hecho, se le escribe un buen hecho, aunque no realice el buen hecho. Si el musulmán tiene la firme convicción de hacer el buen hecho, se le escribe una recompensa más fuerte. Si el musulmán realiza el buen hecho, se le escribe 10, lo mínimo 10 veces hasta 700 y más de 700. Si el musulmán ah, tiene la inclinación de hacer un pecado, pero no tiene la firme convicción de hacer el pecado, no se le escribe un pecado. Si tienen la firme convicción de hacer el pecado,
pero no lo realiza, se le escribe un solo pecado de una severidad menos de que si hubiera hecho el pecado. Y si hace el pecado, se escribe un solo pecado. Y esa es la posición fuerte, la posición fuerte. Y la otra posición es, aunque el musulmán tenga la firme convicción de hacer el pecado, no se le escribe hasta que lo haga. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. ¿Alguna pregunta sobre cualquier cosa que hemos mencionado aquí en esta lección o otra cosa, cualquier otra cosa? طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ. Waalaikumsalam.